Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un tema bastante complejo, las violaciones de derechos digitales contra los palestinos. Sé que puede sonar un poco abrumador, pero quédense con nosotros porque vamos a explorar cómo la tecnología y la guerra están impactando los derechos de los palestinos en Gaza y Cisjordania. Para esta inmersión profunda, tenemos informes de organizaciones de derechos humanos, como por ejemplo Zitat Hamle, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, también investigaciones periodísticas, The Intercept, Wired y Haaretz. Incluso documentos internos de empresas tecnológicas. Nuestro objetivo es comprender qué está sucediendo y por qué importa a nivel global. Y créanme, vamos a encontrar conexiones inesperadas en el camino. Pero primero aclaremos un concepto clave. ¿Qué son los derechos digitales? Bueno, el informe de Cetitamble lo define como la extensión de los derechos humanos fundamentales del mundo digital. No son derechos de Internet separados, sino la aplicación de derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la privacidad en el espacio online. Exacto. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué son tan cruciales los derechos digitales, especialmente en zonas de conflicto? Imaginen la importancia de comunicarse, de acceder a información veraz y de proteger su privacidad cuando se está en medio de un conflicto. En esos contextos, los derechos digitales pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y aquí es donde la situación en Palestina se vuelve urgente. Los informes revelan una realidad preocupante. Plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp se están utilizando para censurar y silenciar las voces palestinas. Por ejemplo, entre octubre y noviembre de 2023, la Unidad Cibernética Israelí emitió 9.500 solicitudes de eliminación de contenido a redes sociales. El 60% de estas solicitudes iban dirigidas a Meta, y Meta cumplió con el 94%. Esto revela un patrón alarmante. Algoritmos que deberían ser neutrales, potencialmente se están utilizando como armas para silenciar la disidencia. Lo que nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Es un sesgo intencional por parte de las empresas tecnológicas? ¿O simplemente un fallo en el sistema? Es una pregunta compleja. El informe de Cietamle y las investigaciones de Human Rights Watch apuntan a fallas sistémicas en las políticas de Meta. Hablan de una aplicación demasiado amplia, de su política de organizaciones e individuos peligrosos, y una dependencia excesiva de herramientas automatizadas para la moderación de contenido. A pesar de que Meta prometió abordar estos problemas, sus acciones durante la guerra en Gaza intensificaron la supresión de voces palestinas. Pareciera que no están cumpliendo con su responsabilidad de diligencia debida en materia de derechos humanos. Y para entender la gravedad de la situación, quiero compartir un ejemplo escalofriante del informe. Un vicealcalde israelí en Jerusalén publicó en X, describiendo a los detenidos palestinos en Gaza como cientos de hormigas, que quería enterrar vivos, diciendo que no son seres humanos ni animales humanos, son subhumanos, aunque la publicación fue eliminada después de ser denunciada. Este tipo de retórica es moneda corriente en las plataformas online. Es realmente perturbador. Y esto nos lleva a otro tema preocupante, el discurso de odio y la incitación a la violencia online. Estas plataformas se han convertido en un caldo de cultivo para la deshumanización de los palestinos, normalizando e incluso celebrando la violencia en su contra y la respuesta de las empresas tecnológicas. Por decirlo suavemente, ha sido insuficiente. La lucha contra el odio online y la incitación a la violencia contra los palestinos sigue siendo una batalla cuesta arriba. Y esto tiene consecuencias muy reales. Este ambiente tóxico en línea impacta directamente la seguridad de los palestinos en el mundo real. Las empresas tecnológicas tienen la responsabilidad de mitigar estos daños, pero lo están haciendo realmente. Pasemos ahora a un aspecto aún más perturbador. ¿Cómo plataformas como Facebook y YouTube se están beneficiando de la propaganda y la desinformación? Citamres descubrió que Facebook publicó anuncios dirigidos que pedían el asesinato y la expulsión de palestinos. Incluso aprobaron anuncios que llamaban a un holocausto para los palestinos. Es indignante. Totalmente. Esto nos conecta con la idea de la guerra de información, un concepto complejo donde la información se usa como un arma, en este caso, las empresas tecnológicas, intencionalmente o no, se están convirtiendo en herramientas de propaganda. Y no podemos ignorar la campaña multimillonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en YouTube, que promovía vídeos con imágenes y lenguaje gráfico relacionado con Hamas. ¿Dónde están los límites éticos en todo esto? Es una pregunta crucial. La línea entre la libertad de expresión y la promoción de la violencia es muy delgada, y las empresas tecnológicas deben ser más responsables en la gestión de este tipo de contenido. Cambiando un poco de tema, hablemos de la inteligencia artificial, la recopilación masiva de datos y la automatización en la guerra. El informe es de Cietamle y el análisis de la intervención militar de los tecnofeudalistas nos muestran cómo Israel está utilizando estas tecnologías para intensificar la violencia y la represión. Un ejemplo claro es Lavender, un sistema de IA utilizado por el ejército israelí
para generar objetivos de bombardeo en Gaza. Imagínese un sistema que analiza cantidades masivas de datos y sugiere miles de objetivos potenciales para bombardeos, incluso si incluyen hogares civiles, según Plus 972 Magazine. Lavender identificó 37.000 posibles objetivos, lo que llevó a la aprobación de la muerte de un gran número de civiles palestinos. Es escalofriante, y esto nos lleva a un nuevo nivel de deshumanización, el uso de armas autónomas. Como drones. Trato de comprender la magnitud de esto. ¿Estamos hablando de un puñado de incidentes o de un patrón generalizado? Desafortunadamente. Es un patrón que se está volviendo cada vez más común. Imaginen vivir bajo la amenaza constante de un ataque, sin saber cuándo ni dónde va a ocurrir. El impacto psicológico de estas armas es devastador. La posibilidad de un ataque repentino y letal crea un clima de miedo e inseguridad constante entre la población de Gaza. Y mientras tanto, las grandes empresas tecnológicas, en su afán de lucro, se convierten en cómplices de estas atrocidades. Un ejemplo claro es el proyecto Nimbus, un contrato multimillonario entre Google, Amazon y el gobierno israelí. Este acuerdo le proporciona a Israel infraestructura de nube y capacidades de IA que apoyan directamente sus operaciones militares. Y no olvidemos la vulnerabilidad de los metadatos de WhatsApp, revelada por The Intercept. Datos aparentemente inocuos, como la pertenencia a grupos o los patrones de comunicación, pueden ser utilizados para identificar y atacar a palestinos. Es una violación flagrante del derecho a la privacidad. Absolutamente. Y esto plantea una pregunta fundamental. ¿Cuál es la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas que operan en zonas de conflicto? ¿Cómo pueden garantizar que sus tecnologías no se utilicen para violar los derechos humanos? Es un debate complejo, pero es crucial que estas empresas implementen mecanismos de diligencia debida en materia de derechos humanos y se comprometan a no ser cómplices de la violencia y la represión. Exactamente, no pueden simplemente lavarse las manos y decir que no son responsables de cómo se utilizan sus tecnologías. Y hablando de represión, no podemos dejar de mencionar una táctica brutal utilizada por Israel, los bloqueos de Internet y telecomunicaciones en Gaza. Según el informe de Siete Yamale, desde octubre de 2023 se han producido al menos 15 bloqueos de este tipo. Imaginen el impacto devastador. Familias que no pueden comunicarse, hospitales sin acceso a información vital, organizaciones humanitarias con dificultades para coordinar la ayuda. Es una violación flagrante del derecho internacional y un obstáculo para la rendición de cuentas por posibles crímenes de guerra. Es una estrategia deliberada para controlar la narrativa y evadir la responsabilidad por sus acciones. Y lo que es aún más preocupante, estos bloqueos impiden que la información sobre las atrocidades que se cometen en Gaza llegue al mundo exterior. Exactamente. Al bloquear el acceso a Internet, Israel está tratando de silenciar a los testigos y ocultar la verdad sobre lo que está sucediendo en Gaza. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte de nuestra inmersión en las violaciones de los derechos digitales contra los palestinos. En la siguiente parte exploraremos las estrategias de resistencia y las acciones concretas que podemos tomar para promover un futuro digital más justo e inclusivo. No se la pierdan. Retomando nuestra conversación, es importante recordar que lo que está sucediendo en Palestina no es un caso aislado. La intersección de la tecnología, la guerra y los derechos digitales es un desafío global que nos afecta a todos. Tienes razón. Lo que vemos en Palestina nos muestra cómo las tecnologías que usamos a diario se pueden utilizar para oprimir, controlar y silenciar a poblaciones enteras. Y lo más preocupante es que estas prácticas se están extendiendo a otros contextos. Exacto. Pensemos en los sistemas de reconocimiento facial, que se están implementando en ciudades de todo el mundo, con la promesa de mejorar la seguridad. Pero estos sistemas son propensos a errores, especialmente al identificar a personas de piel oscura. Y lo que es aún más grave, se pueden utilizar para la vigilancia masiva. Y la discriminación. Es cierto, y no olvidemos la creciente amenaza de los ciberataques, que pueden paralizar infraestructuras críticas, robar información sensible y manipular procesos electorales. En ese sentido, es fundamental desarrollar una conciencia crítica sobre el uso de la tecnología y exigir a los gobiernos y a las empresas que la desarrollen y la utilicen de manera responsable y ética. Volviendo al caso de Palestina, ¿qué medidas concretas se están tomando para frenar las violaciones de los derechos digitales y garantizar la justicia para los palestinos? Hay varias iniciativas en marcha, tanto a nivel local como internacional. Por un lado, organizaciones de derechos humanos como Sechamal están documentando las violaciones, brindando apoyo legal a las víctimas y presionando a las empresas tecnológicas para que asuman su responsabilidad. El trabajo de estas organizaciones es fundamental, son la voz de los que no tienen voz y están en la primera línea de la lucha por los derechos digitales en Palestina. Por otro lado, hay un creciente movimiento de solidaridad internacional que busca visibilizar estas violaciones y presionar a los gobiernos para que tomen medidas. Un ejemplo es la campaña No Tech for Apartheid, que llama al boicot de las empresas tecnológicas, que colaboran con el gobierno israelí.
en la opresión del pueblo palestino. Esta campaña está ganando fuerza y está poniendo el foco en la complicidad de las grandes empresas tecnológicas, en la violación de los derechos humanos. Y no podemos olvidar el papel fundamental de los periodistas, que investigan y denuncian estas violaciones, a pesar de los riesgos que corren. En zonas de conflicto, los periodistas a menudo son blanco de ataques y censura. Su labor es crucial para que la verdad salga a la luz y para que los responsables rindan cuentas. Exacto. Junto con las organizaciones de derechos humanos y los activistas, están construyendo una red de resistencia contra la opresión digital. Y me gustaría destacar el rol de los propios palestinos, que están utilizando la tecnología para documentar las violaciones, organizarse y difundir su mensaje al mundo. A pesar de los bloqueos de Internet y las restricciones a la libertad de expresión, los palestinos usan plataformas online para denunciar las injusticias, movilizar a la comunidad internacional y mantener viva la esperanza de un futuro mejor. Es un ejemplo de resiliencia y de cómo la tecnología puede empoderar a las comunidades marginadas para luchar por sus derechos. Y aquí entra en juego nuestra responsabilidad como ciudadanos globales. Podemos apoyar a los palestinos amplificando sus voces, difundiendo información sobre las violaciones de sus derechos digitales y presionando a nuestros gobiernos para que tomen medidas. Es fundamental involucrarnos y no mirar hacia otro lado. La lucha por la justicia digital en Palestina es una lucha por la justicia global. Y recordemos que cada acción, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia, desde compartir información en redes sociales, hasta participar en campañas de boicot o donar a organizaciones de derechos humanos. Todos podemos contribuir a un mundo más justo e inclusivo. Para cerrar esta segunda parte, quiero destacar una idea clave. La tecnología no es neutral. Es una herramienta que se puede usar para el bien o para el mal. Y la responsabilidad de que se utilice para el bien es de todos nosotros. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ser conscientes del poder de la tecnología y usarla para construir un futuro donde los derechos digitales se respeten y se protejan para todos sin importar su origen, identidad o lugar de residencia. En el fondo, la lucha por los derechos digitales es una lucha por la dignidad humana. Se trata de garantizar que todos tengamos acceso a las herramientas y oportunidades que nos permitan vivir una vida plena, libre y en igualdad de condiciones. ¿Cómo podemos construir un futuro digital más justo e inclusivo para todos? El primer paso es tomar conciencia del problema. Debemos entender cómo la tecnología puede perpetuar la desigualdad y la injusticia, y cómo nuestras acciones, incluso las más pequeñas, pueden contribuir a ese problema. Es decir, no basta con indignarse, hay que pasar a la acción. Pero, ¿qué podemos hacer concretamente? Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos empezar por informarnos sobre las violaciones de los derechos digitales, que ocurren en todo el mundo, incluyendo el caso de Palestina que hemos analizado en este episodio. Informarse sí, pero ¿dónde? Hay tanta información a veces contradictoria, que no sé por dónde empezar. Tienes razón, hay mucha información disponible, pero es importante buscar fuentes confiables y contrastadas. Las organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Sechechamle, publican informes detallados y rigurosos sobre estas violaciones. Y también podemos apoyar a estas organizaciones, ¿verdad? Ya sea con donaciones, participando en sus campañas, o simplemente difundiendo su trabajo en nuestras redes sociales. Exactamente. Cada pequeño gesto cuenta. También podemos presionar a nuestros gobiernos para que adopten políticas que protejan los derechos digitales, tanto a nivel nacional como internacional. Y a las empresas tecnológicas, ¿no? Al fin y al cabo son ellas las que desarrollan y controlan estas tecnologías. Por supuesto. Podemos exigir a las empresas tecnológicas que implementen mecanismos de diligencia debida en materia de derechos humanos, que sean transparentes en sus algoritmos y políticas de moderación de contenido, y que rindan cuentas por las violaciones que cometan. Y si no lo hacen, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos algún poder real sobre estas empresas? Sí, sí lo tenemos. Como consumidores, tenemos el poder de elegir qué productos y servicios utilizamos. Podemos boicotear a las empresas que no respetan nuestros derechos digitales y apoyar a aquellas que desarrollan tecnologías éticas y responsables. Es interesante la idea de un consumo consciente en el ámbito digital. Exactamente. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras decisiones de consumo tienen en el mundo digital, al elegir productos y servicios que respeten nuestros derechos digitales. Estamos enviando un mensaje claro a las empresas de que no toleraremos prácticas abusivas. Y más allá del consumo, ¿qué otras alternativas existen para promover un futuro digital más justo e inclusivo? Hay muchas iniciativas interesantes en marcha. Por ejemplo, el desarrollo de software libre y de código abierto, que permite a los usuarios controlar y modificar el software que utilizan. También hay plataformas de redes sociales descentralizadas, que no están controladas por una sola empresa, y herramientas de comunicación segura y encriptada, que protegen nuestra privacidad. Es alentador saber que hay gente trabajando en alternativas a las grandes plataformas, que como hemos visto pueden ser utilizadas para violar nuestros derechos. Sí, hay esperanza.
No estamos condenados a un futuro digital distópico dominado por la vigilancia, la censura y la manipulación, si somos conscientes de los riesgos. Y nos organizamos para exigir un cambio. Podemos construir un futuro digital más justo e inclusivo para todos. Un futuro donde la tecnología esté al servicio de la humanidad, y no al revés. Exactamente. Un futuro donde los derechos digitales sean una realidad para todos, y no un privilegio para unos pocos. Y con esa nota de esperanza, llegamos al final de nuestra segunda parte. Esperamos que este episodio les haya ayudado a comprender la complejidad de este problema y les haya inspirado a tomar acción. Recuerden, cada pequeño gesto cuenta. Retomando nuestra conversación sobre la construcción de un futuro digital más justo, me pregunto si a pesar de todos estos desafíos, la tecnología también puede ser una herramienta para la liberación y la justicia. Claro que sí, a lo largo de la historia. Hemos visto cómo la tecnología se ha utilizado tanto para oprimir como para empoderar. Lo importante es ser conscientes de este doble filo y trabajar para asegurar que se utilice para el bien común. Exacto. Y en el contexto de Palestina, ¿cómo se está utilizando la tecnología como herramienta de resistencia? Bueno, a pesar de las restricciones y los bloqueos, los palestinos están utilizando las redes sociales y otras plataformas online para documentar las violaciones de derechos humanos, organizar protestas y difundir su mensaje al mundo. Es realmente inspirador ver cómo incluso en las circunstancias más difíciles, la gente encuentra formas de utilizar la tecnología para defender sus derechos. Y luchar por la justicia. Absolutamente. Y eso nos recuerda que la tecnología no es solo una herramienta para los poderosos, sino que también puede ser una herramienta para el cambio social y la resistencia. Hablando de cambio social, ¿qué acciones concretas podemos tomar como individuos para promover un futuro digital más justo e inclusivo? A veces frente a un problema tan grande, uno se siente impotente. Entiendo esa sensación. Pero créeme, cada acción cuenta. Lo primero es informarse. Investigar sobre las violaciones de derechos digitales que están ocurriendo en el mundo, incluyendo el caso de Palestina que hemos analizado en este episodio. Informarse es fundamental, pero ya hablamos de la gran cantidad de información disponible. ¿Cómo podemos asegurarnos de acceder a fuentes confiables? Tienes razón. Es importante ser críticos con la información que consumimos. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o ZML publican informes detallados y rigurosos que se basan en investigaciones sólidas. También hay periodistas y medios de comunicación independientes que hacen un trabajo crucial para exponer las violaciones de derechos digitales. Entonces, informarse a través de fuentes confiables es el primer paso. Y después, ¿qué más podemos hacer? Bueno, una vez que estamos informados, podemos empezar a actuar. Podemos compartir información en nuestras redes sociales, hablar con amigos y familiares sobre estos temas, participar en campañas de sensibilización, donar a organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos digitales, e incluso contactar a nuestros representantes políticos para exigirles que tomen medidas. Parece que hay muchas formas de involucrarse, incluso desde casa. Exacto. Y no subestimes el poder de la acción individual. Cuando muchas personas se unen para exigir un cambio, pueden generar una presión significativa sobre los gobiernos. Y las empresas... Y hablando de empresas, ¿qué papel juegan las grandes empresas tecnológicas en todo esto? Al fin y al cabo, son ellas las que controlan las plataformas, que se están utilizando para censurar, vigilar y manipular. Es cierto. Las grandes empresas tecnológicas tienen una enorme responsabilidad en la protección de los derechos digitales. Debemos exigirles que implementen mecanismos de diligencia debida en materia de derechos humanos, que sean transparentes en sus algoritmos y políticas de moderación de contenido, y que rindan cuentas por las violaciones que cometan. Y si no lo hacen, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos algún poder real sobre estas empresas? Sí lo tenemos. Como consumidores tenemos el poder de elegir qué productos y servicios utilizamos. Podemos boicotear a las empresas que no respetan nuestros derechos digitales y apoyar a aquellas que desarrollan tecnologías éticas y responsables. Es interesante la idea de un consumo consciente en el ámbito digital. Exactamente. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras decisiones de consumo tienen en el mundo digital, al elegir productos y servicios que respeten nuestros derechos digitales. Estamos enviando un mensaje claro a las empresas de que no toleraremos prácticas abusivas. Y más allá del consumo, ¿qué otras alternativas existen para promover un futuro digital más justo e inclusivo? Hay muchas iniciativas interesantes en marcha. Por ejemplo, el desarrollo de software libre y de código abierto, que permite a los usuarios controlar y modificar el software que utilizan. También hay plataformas de redes sociales descentralizadas, que no están controladas por una sola empresa, y herramientas de comunicación segura y encriptada, que protegen nuestra privacidad. Es alentador saber que hay gente trabajando en alternativas a las grandes plataformas, que como hemos visto pueden ser utilizadas para violar nuestros derechos. Sí hay esperanza. No estamos condenados a un futuro digital distópico, dominado por la vigilancia, la censura y la manipulación, si somos conscientes de los riesgos y nos organizamos para exigir un cambio
podemos construir un futuro digital más justo e inclusivo para todos. Un futuro donde la tecnología esté al servicio de la humanidad. Y no al revés. Exactamente. Un futuro donde los derechos digitales sean una realidad para todos. Y no un privilegio para unos pocos. Y con esa nota de esperanza, llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre las violaciones de derechos digitales contra los palestinos. Esperamos que este episodio les haya ayudado a comprender la complejidad de este problema y les haya inspirado a tomar acción. Recuerden, cada pequeño gesto cuenta. Muchas gracias por acompañarnos en esa inmersión. Y gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Orelli. No olvides apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.